en esta tarde ya. Padre Santo, gracias Señor, este privilegio que tú nos das, Padre, poder estar aquí reunidos junto a la iglesia, mis hermanos, pidiéndote que tú nos acompañes en esta clase, Señor, que vamos a estar aprendiendo y conociendo de tu palabra. Tú seas nuestra guía, nuestra luz, para seguir conociendo y comprendiendo más de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí. Bueno, disculpen mi voz, estoy un poco tomado de la garganta. Vamos a estar complicado hoy, pero no quería faltar a hacer la clase. Ya el lunes pasado no estuvimos, entonces tenía que estar hoy, ¿no? Así que oramos también por el hermano Enrique Gómez, que también mandó a pedir oración, que está con gripe, por eso no vino hoy. Así que oramos por todos los hermanos, bueno, el cambio de clima seguramente. Decía el pastor, nos llegó a comunicar en la clase de él, que el lunes 8 de septiembre, la clase número 23, se va a estar levantando una ofrenda especial para la escuela bíblica. Así que los hermanos que nos siguen en las redes también pueden ayudar en esta parte para que la escuela bíblica continúe. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar la clase número 21 de demoniología en esta tarde. Nos quedamos en que sus poderes son limitados. ¿Por qué son limitados sus poderes? La principal causa de que su poder es limitado es que es un ser creado, como nosotros. Es un ser creado. Esa es la principal causa de que su poder es limitado. Ahí en el libro de Ezequiel 28, donde leímos de él dice, el Señor, ¿no?, de la hermosura que era él el día que fue creado, dice. Ezequiel 28:13 podemos leer. Por eso su poder es limitado. No tiene poder ilimitado como Dios. Solamente Dios tiene poder ilimitado. Todo ser creado, sea potencia, sea grande, sea presidente, reyes, lo que sea, tienen poderes limitados. Y también Satanás tiene poder limitado. ¿Qué dice en Ezequiel 28:13 ahí? Amén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice. De zafiro. Carbunclo, esmeralda de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación. Oh, querubín, dice después, ¿no? Ese era el diablo. El día de su creación. Él fue un ser creado, Dios lo creó. Precioso, de hermosura. Era él y su soberbia le llevó a querer ser igual a Dios, ¿no? Por eso su poder es limitado, ¿no? Como Dios, el único supremo es Dios. ¿Y cuáles son los principios para... bueno, lo vimos en Job, que él tiene que pedir permiso a Dios para poder tocarle. No le he nombrado algunas referencias, pero querían matar a Moisés, ¿se acuerda cuando era niño? Querían matar a Moisés. Si su poder era ilimitado, él iba a saber quién era Moisés y lo iba a matar directamente. Pero sin embargo hizo que una ley es que se matara a todos los niños de los hebreos cuando nacieran, porque no sabía quién era Moisés. Si él tuviera su poder ilimitado, él hubiera sabido quién era Moisés, pero como su poder es limitado, no sabe todas las cosas, no conoce el futuro tampoco, ¿sí? Pero sí conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Cuando iban a ser el Salvador también pasa lo mismo. Él intenta matar a Jesús desde chico, de bebé, y tampoco pudo, sino que Herodes allá manda una ley que todos los niños de 2 años en adelante tenían que morir. Intenta matar a Jesús desde chico y el Señor le revela a José y a María que tenían que huir ¿a dónde? A Egipto. En Egipto tenían que huir para salvar la vida del niño, ¿no? Si el poder del diablo hubiera sido ilimitado, él hubiera sabido quién era Jesús y lo hubiera intentado matar, pero su poder es limitado, ¿sí? No puede hacer todo, no puede comprender todo. El principio de esto
lo hemos visto en Santiago 4. ¿Cuál era el principio de esto? Para poder resistir al diablo. Una clase faltamos y estamos complicados, ¿no? El someterse a Dios para poder resistir al diablo. Su poder es limitado y significa que nosotros también podemos resistir. Por eso el apóstol decía, resistí y Él va a huir de vosotros. Si Él tuviera un poder ilimitado, no podríamos resistirle. Sin embargo, está el consejo, resistí al diablo y Él huirá de vosotros, ¿no? ¿Y cuál era el principio primero para resistir al diablo? Someterse a Dios. Tenemos que estar sujetos a Dios, tenemos que estar sometidos a Dios para recibir esa autoridad de poder resistir al diablo. Y bueno, quedamos allí. Esta palabra antitemi en griego, que es la palabra resistir, es lo que significa ponerse en contra, oponerse, resistir y estar firme. Ese es el significado de esta palabra en griego que tomó el apóstol para escribir cuando dice resistir al diablo. Ahora yo le dejé una tarea, ¿o no? No. ¿Cómo resisto al diablo y a Satanás? A ver, uno cada uno. ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiendo, dice la hermana. ¿Otro? Orando. ¿Otro? Limpiando la vida. ¿Cómo? Limpiando la vida. Yo puse consagrando mi vida para Cristo, limpia y sin mancha, con ayuno y Consagrando su vida a Cristo. ¿Otro? ¿Cómo resistimos al diablo? Ya dijeron orando. Siendo fiel al Una Señor. palabra dice resistir al diablo con el escudo de la fe. La fe. ¿Otra? Nada más. ¿Algo? ¿Es algo? Bueno, vamos a ver cómo resistimos al diablo. Que el Señor nos dio autoridad para poder resistir al diablo. Ahí donde decía el hermano, el apóstol Pablo decía que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y por algo él lo repite 3 veces en esa frase, que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13, del 13 al 18, Efesios. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Amén. Y súplica por todos los santos. Ahí el apóstol Pablo, en el mismo versículo con el que comenzamos este estudio, nos da la clave de cómo vamos a resistir al diablo en estos tiempos que estamos viviendo. El Señor nos dio autoridad. Ya cuando avancemos en la próxima clase, la otra, vamos a ver que el Señor nos dio autoridad para resistir, para echar fuera demonios. A todos nos dio la autoridad. Pero el apóstol acá nos daba la clave de cómo podemos resistir. Estaban acertados los hermanos. Siempre, obvio, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que estar bien con el Señor. Pero acá el apóstol da unos ítems de cómo nosotros vamos a resistir al diablo, a los demonios. Y uno decía que tenemos que estar ceñidos, ¿con qué? Con la verdad. Ese es el cinto que usaba el soldado romano. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso el cristiano anda en verdad. Porque ¿quién es mentiroso y padre de mentira? Entonces nosotros andamos en verdad. Tiene que haber verdad en nuestra vida porque Dios es verdad. Deuteronomio 32:4
Dios es verdad, por eso Él quiere que nosotros andemos en la verdad. Si quiere resistir al diablo, tiene que andar en la verdad, sacar la mentira de nuestras vidas para poder resistir al diablo en estos tiempos. Deuteronomios 32:4, otro puede buscar Juan 8:31 y 32. Me van a ayudar porque yo no voy a poder leer todo hoy. Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. El Dios de verdad es justo y recto. Él anda en verdad, ceñidos con el cinto que usaba el soldado, con la verdad. Nosotros tenemos que andar en verdad para poder resistir. Si andamos en mentira, no hay mentirita blanca ni mentirita chiquita, todo es mentira. Y si andamos en mentira, se recuerda que es una puerta también abierta para los demonios. Entonces andamos en verdad, cuando andamos en verdad podemos resistir. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué le va a hacer libre? Tenemos que andar en la verdad. Y el apóstol daba la clave ahí, cómo vamos a resistir al diablo con la verdad. Vestidos, dice allá, con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? ¿O qué es la coraza? ¿O qué significaba la coraza? ¿Alguno sabe? Una protección del pecho. Es como lo que usan las hermanas, un delantal. Largo, de cuero grueso. A veces estaba en aquellos tiempos, ¿no? Tiempos atrás que no había tecnología. Eso se protegía con huesos, dice, de los animales, las pezuñas. Se vestía y sí, era para cubrir los signos vitales. El pecho, pulmón, corazón, ¿no? Todo lo que está en la parte del frente del soldado, pues eso era más grueso. Y se usaba, esa era que tenía que estar vestido con la coraza de justicia, de un cuero muy grueso. Y eso nos habla de justicia. ¿De qué nos habla? La justicia que tenemos que ser justo, ¿qué más? Recto, honrado, correcto. Y una palabra que resume todo la justicia es santidad. Dice que tenemos que estar vestidos con la justicia y con la santidad. Que tenemos que estar vestidos con eso para poder protegernos y poder resistir al diablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Otro puede buscar Hebreos 12, 14 y 15. Primera de Tesalonicenses 5, 8 nos habla de esa vestidura de rectitud y de santidad que tiene que haber en nuestra vida como hijo de Dios para poder resistir al diablo. Primera Tesalonicenses 5, 8. Otro puede buscar Hebreos 12, 14 y 15. Amén. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Vestidos con esa coraza de fe, amor, que tiene que haber en nuestra vida. Eso habla de la santidad del cristiano como el yelmo de salvación. Eso tiene que haber en nuestra vida. ¿Y qué dice Hebreos 12, 14, 15? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Sin la santidad, la cual nadie... Que brotando verá alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Por eso tenemos que estar vestidos con esa coraza de justicia que es la santidad, sin la cual, dice, nadie
verá a Dios. Porque recuerde que el mentiroso, algunos dicen, bueno, una mentira no es tan grave. Pero si vamos a Apocalipsis, dicen de aquellos que van a ser echados en el lago de fuego, y entran en la misma condición del fornicario, del adúltero, del hechicero, también entran los mismos mentirosos. Así que por eso andamos en verdad, por eso andamos en la justicia, andamos en santidad con Dios. Seguimos. También habla el apóstol y dice, calzado con el apresto del evangelio de la paz. Tiene que haber paz en nuestro corazón, porque la ira, el enojo y todo eso que vimos anterior de las puertas que abren a los demonios, la ira, el enojo. Entonces tiene que haber paz en nuestro corazón para poder resistir al diablo. Por eso yo le decía a los hermanos que no tienen que tener miedo. Me contaban algunos que no quieren ver demoniología porque tienen miedo los demonios y tantas cosas. Nosotros no entramos, le decía a algunos, no entramos en lugares oscuros. Usted ve que en la Biblia no hay nombres de demonios. El único nombre que conocemos es Legión. No hay otro nombre de demonio. Y cuando yo le pedí a los hermanos que busquen alguna característica de los demonios, o algunos que googlearon habrán entrado en el nombre de los demonios, que se apoya en aquel, la Pompallira y tantos nombres de demonios que hay y que entran en la oscuridad de la demoniología. Nosotros como hijos de Dios no tememos, nosotros estamos en paz, tenemos paz en el corazón porque nosotros vamos a la luz de la palabra. Nosotros vamos a lo que dice la palabra. No estamos guiándonos ni por un libro, ni por algunos testimonios, porque cada testimonio, hay cantidad de testimonios de hombres que estaban en la brujería y se convirtieron al evangelio. Y han escrito muchos libros sobre eso. Pero no nos podemos basar sobre la experiencia de uno, la experiencia que uno vivió. Por eso la demoniología que nosotros enseñamos es el estudio, la enseñanza de los demonios según la Biblia. ¿Sí? No tiene que tener miedo, tiene que haber paz en el corazón. Esto hablaba calzado, decía el apóstol, con el apresto. Dice que los soldados romanos usaban unas botas con clavo, con pinche, algo que donde se agarraba a la tierra, a la superficie donde él pisaba, para estar firme sobre la tierra. Muchas veces estas batallas eran cuerpo a cuerpo, obviamente, y necesitaban hacer fuerza, necesitaban apoyarse. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar calzados con el apresto del evangelio y tener paz en nuestro corazón, ¿sí? Estar firme en la arena, en el territorio que pisamos. Por eso tiene que haber paz. Y aparte, porque si tenemos paz en el corazón, somos pacificadores. ¿Y cómo se le va a llamar a los pacificadores? Hijos de Dios. San Mateo 5:9. Se los va a llamar hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿podremos resistir al diablo? Amén. Ahora, si no hay paz en tu corazón, pregúntate si eres hijo de Dios. Entonces ahí tiene que tener miedo. Mateo 5:9 dice ahí, ¿no? Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, vamos a poder resistir al diablo, ¿sí? Con la paz en nuestro corazón. La fe, decía el hermano, porque él habla que tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Tiene fe en su corazón? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos. Algo así, ¿no? Algo parecido. Hebreos. Convicción de lo que se espera. Algo de las convicciones. La esperanza de lo que no se ve y la convicción. Bueno, este era el escudo. Dice que ese escudo que ellos tenían medía aproximadamente 70, 80 centímetros, depende cada soldado, el ejército, y medía también 1,40 m, 1,50 m de largo. Es donde ellos se iban a sentir seguros, ¿sí? Porque ahí había flecha, había lanza, y es donde ellos se iban a sentir seguros atrás de ese escudo
mayormente era de madera, madera dura. No había otros materiales. El que tenía más avanzado un ejército por ahí llegaba a tener de bronce o de algún metal, pero era muy pesado para ellos también acarrearlo si era de metal. No había el material que hoy existe en día, ¿no? Pero la importancia era que ellos atrás de ese escudo se sentían seguros, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe que debe ver en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces ahí estamos seguros, porque sabemos que tenemos fe en este Cristo que murió por nosotros. Que Él dice que ahí en la cruz del Calvario clavó, le quitó el decreto a los demonios, a Satanás que tenía sobre nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo que Él ya nos hizo más que vencedores, somos en Jesús. Ya Él venció por nosotros, por eso nosotros somos más que vencedores. El escudo donde ellos se sentían seguros, la confianza que había en ellos. Bueno, Hebreos 11, 1 es eso, y el 6 podemos leer. Amén. De Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que tener fe. Cuando nosotros tenemos fe estamos seguros que pertenecemos, que somos hijos de Dios, que Cristo murió por nosotros. Y lo que practicamos, lo que hacemos, lo hacemos con esa confianza. Estamos seguros tras ese escudo. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 también podemos leer. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Y quién es el Dios de este mundo? El diablo y Satanás es el Dios de este mundo. ¿Sí? El mundo de la gente. ¿Sí? El apóstol Pablo habla del Dios de este mundo, el maligno, el diablo y Satanás. Por eso nosotros hemos vencido al mundo, por nuestra fe. Por eso nosotros podemos resistir al diablo y estamos seguros. Él habla de el yelmo de la salvación, también allí, que tenemos que nosotros tomar el yelmo de la salvación. ¿De qué habla el yelmo o qué es el yelmo? El casco que usaban los soldados, es el yelmo. Sí, ¿por qué tenemos que cuidar nuestra cabeza? Recién el pastor hablaba de los pensamientos principales. El diablo entra y hace nido en los pensamientos del hombre, de la mujer, más aquel que no hace nada en la obra de Dios, digo, ¿no? Aquel que está ocupado, aquel que siempre está haciendo algo, está preocupado, el diablo no tiene lugar de entrar en los pensamientos, en la mente. Ahora cuando usted cierra la Biblia acá y no la abre hasta el próximo culto donde va, o no espera nada de Dios. Yo digo aquel que tiene hambre de las cosas. Decía un pastor que, no sé si lo dije acá, pero él decía que leer un capítulo de la Biblia por día equivale a 1 litro de leche espiritual por día. ¿No? ¿Cuánto tomaron su litro de leche hoy? 1. Otro unos cuantos dinutridos, decía él. Pero qué lindo, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios. Tener nuestra mente ocupada. Tener nuestra mente en las cosas de Dios. Porque el diablo viene a atacar la cabeza, ¿no? De todo. Hoy en día lo mismo. Los soldados de hoy en día también usan cascos. Porque la bala la apuntan a la cabeza. Y si le dan en la cabeza, ya está. ¿Por qué el diablo apunta a la cabeza? Nosotros vimos cuando vimos que ataca a los sentidos. ¿A qué sentido ataca principalmente? No, eso ya lo dije. Los sentidos, cuando vimos que los demonios atacan los sentidos. ¿Por dónde entra? Por la vista. Y el oído. El oído, la lengua. Todo está en la cabeza, lo principal. Por eso tenemos que cubrirnos con el yelmo de la salvación. Saber
que lo que nosotros hacemos, practicamos, nos guardamos de este mundo, del pecado, es porque queremos ser salvos. Y un día llegar a la presencia de Dios. Por eso es el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Isaías 59, 17 también habla de esta vestidura. Amén. Protegidos. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Se cubrió con ese yelmo de salvación, el cual nosotros tenemos que estar cubiertos. Yo le digo a los hermanos, no es que se tiene que esconder del pastor, de los hermanos de la iglesia, sino que tiene que saber que hay un Dios que lo ve en todo lado, en todo lugar, en todo momento. Por eso tenemos que tener el yelmo de la salvación. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, está todo, ¿dónde? En la cabeza. ¿Por qué tenemos que cuidar la cabeza? Sabemos que yo quiero ser salvo, quiero agradar a Dios y quiero ir un día al reino de los cielos. Por eso el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Él mismo lo aclara, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él mismo lo dice ahí, porque el Señor mismo resistió a Satanás. ¿Con qué? Algunos que me decían estos días, yo he hablado acá que el diablo viene y nos ataca. El diablo viene y puede poner tropiezo, nos puede molestar. Lo que no puede hacer el diablo si somos un hijo de Dios es morar o hacer nido, como decía el pastor hoy, en nuestra vida, morar en nuestra casa. Que viene a estorbar, que viene a poner tropiezos, viene. Vino a Jesús. Yo le decía a alguno, ¿por qué el Señor no le reprendió la primera vez nomás y lo echó? ¿No? Sino que 3 veces creo que lo tentó, ¿no? Mateo, ahí en el libro de San Mateo, creo que 3 veces Él le permitió. Le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le va con la palabra. Esa es la espada que nosotros tenemos que tener. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Es bueno alimentarnos de las cosas de Dios. ¿No? ¿Qué encontraron ahí Mateo? Mateo 4:3. Si no me equivoco, ahí en el principio. Él le resiste con la palabra. Amén. ¿Qué dice ahí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra, él le resistió. Después va a ver ahí, usted ya conoce 2 o 3 versículos más. Una dice que le lleva allá arriba en el pináculo, le dice, tírate de acá, que la palabra dice que los ángeles te van a proteger. Y él le dice, no, porque también dice, no vas a tentar a Jehová tu Dios, ¿no? Y con la palabra, él le dice, y le retruca, y se defiende con la palabra. ¿Por qué no lo echó con la primera? Sino que 2 o 3 veces, por ahí dice, no, el diablo no puede. Me decían a mí, un siervo de Dios, venir a... El diablo puede. Si no Job, ¿qué fue Job? ¿Habrá alguno parecido a Job acá? ¿Algún pastor, algún ministro parecido a Job? Varón perfecto, dice Dios. Y sin embargo Dios permitió que Satanás lo tocara. ¿Habrá alguno parecido al apóstol Pablo? Sin embargo, ¿quién venía y lo abofeteaba, dice él? No. ¿Quién venía y lo abofeteaba? Un mensajero de Satanás. Venía y lo abofeteaba. Al apóstol Pablo. Entonces, es una ignorancia no conocer la Biblia. El diablo va a venir a poner tropiezos, va a venir a poner obstáculos, se va a levantar. Ahora nosotros tenemos la autoridad de reprender al diablo y de resistirle. Y él, ¿qué va a hacer? Huir de nosotros. La espada, la palabra de Dios, la más eficaz. Hebreo 4:12. Amén. Y segunda de Pedro 1:19. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos,
las intenciones del corazón, penetra hasta lo más profundo, hasta allá, hasta los huesos, hasta el centro del hueso. Hasta ahí penetra y en la palabra de Dios. Esa es la espada que nosotros tenemos que tener para poder resistir al diablo, ¿sí? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra profética más segura. No hay otra. Algunos se guían por mensaje o por palabra, pero no, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa es la espada con la cual nos vamos a poder defender. Así que vale la pena conocer, vale la pena leerla, vale la pena instruirse para no ser en el último tiempo, como decía ya el Señor, van a ser muchos confundidos, van a ser muchos turbados, aún a los escogidos de Jehová. Así que vale la pena, por eso estamos acá aprendiendo de la palabra, ¿sí? Estamos aprendiendo. ¿Con qué más decían los hermanos hoy? Y también está cierto, con la oración. Él decía, orá en todo tiempo. Eso también habla, ¿no es cierto?, con la frecuencia, la cantidad que oramos por día. ¿Cuánto ora usted por día? ¿1 hora por día? Gloria a Dios. ¿Uno solo ora? Ya también, hermana, ahora. Gloria a Dios. Tenemos que resistir al diablo también en oración. Necesitamos orar. Y tiene que ser constante en nuestra vida la oración. No vamos a estar todo el día de rodillas. O no podemos estar todo el día en la iglesia, porque algunos dicen en la iglesia puedo orar, en mi casa no puedo orar. Y no va a poder venir todos los días a la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener oración en nuestra vida. Un momento. Allá Daniel oraba 3 veces por día. David también oraba 3 veces por día. Necesitamos la oración. Necesitamos, esa es una fortaleza también y vamos a poder resistir. Él oraba de la frecuencia que hay que tener. Mire Romanos, vamos a ver. Romanos 12:12. Mi hermana puede buscar Filipenses 4:6. Y Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constante en la oración. Tenemos que estar constante, metido en la oración. Se puede orar en el trabajo, en el corazón. No le vaya a decir al patrón, se va a arrodillar a orar delante del patrón, porque el patrón quiere que usted trabaje, no quiere que ore. Muchos cristianos que se toman esta palabra o predicar a toda criatura y van al trabajo y se ponen a predicarle a todo el mundo. Y el patrón no te paga para predicar, el patrón te paga para que trabaje. Por eso a veces es una ignorancia, hay que buscar el tiempo, la oportunidad, el momento de hacer todas estas cosas. Hay momentos para orar, momentos que no necesita, pero estamos orando en todo tiempo, no hace falta estar arrodillado, porque uno dice solo de rodilla, o otro solo de parado se ora. ¿En dónde dice la Biblia que hay una posición? Cuando nosotros oramos de rodilla es en símbolo de humillación. Eso es lo que hacemos. Nos humillamos delante de Dios, nos entregamos delante de Dios. Eso es lo que hacemos. ¿Qué dice allá Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En ruego. No estemos pensando en lo otro, sino en las oraciones. Constante, decía allá el apóstol, mismo Pablo, constantes en la oración. Tiene que haber oración, tiene que haber ruego en nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Amén. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Qué lindo estar orando todo el tiempo. Y si puede apartar un momento de oración, eso es algo maravilloso. Yo le digo a los hermanos que a veces no pueden o que están comenzando, no empiece poniendo 1 hora, 2 horas. Empiece a 10 minutos, 15 minutos. Y empieza y se va ejercitando en la oración. Son los pilares de la oración. Son pilares en la vida cristiana para poder resistir al diablo.
¿Sí? Si vino a tentarlo a Jesús, no va a venir a tentarnos a nosotros. Tenemos que estar en constante oración. Él decía, allá el apóstol, porque nombró 3 o 4 clases de oración ahí, no sé si usted se da cuenta. Él decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Qué quería decir él con en el Espíritu? ¿No? Él quiere decir ahí en el Espíritu, en sumisión, en entrega a Dios. Eso está diciendo él, cómo debemos orar, buscar la presencia de Dios. Porque dice que ni aún como conviene nosotros sabemos pedir, sino que necesitamos que el Espíritu lleve nuestra súplica, nuestras oraciones. Romanos 8, 26 y 27. No sé si usted ora así, o hay otro que solo repite, o como decía el hermano hoy, solo pide nada más. Amén. ¿Qué dice ahí Romanos 8, 26 y 27? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios intercede por los santos. Por eso la importancia de buscar en oración el Espíritu. Aunque no sea bautizado con el Espíritu Santo, que no tenga ese bautismo. Alguno dice, yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y busca tener esa comunión con Dios. Eso él estaba diciendo, de todo corazón, en toda súplica, en sumisión, en rendidos a Dios. Esa oración él está diciendo. Y después sigue hablando y dice, y velando. Vio que sabemos orar, pero a veces no sabemos velar. Lo digo, en situaciones nosotros estamos viendo demoniología. Hay momentos que cuando estamos reprendiendo demonios, estamos en una situación de demonio, a veces no es necesario cerrar los ojos. Tenemos que estar velando. Porque una persona que está atormentada, que está endemoniada, acá nos ha pasado que han venido algunos, han sacado cuchillo de entre sus ropas. Gente que agarra algo para tirarte, porque están endemoniados, están turbados. ¿Sí? Y a veces vemos los cristianos cierran los ojos y están ahí y no saben lo que pasa. En esta situación hay momentos que no se puede cerrar los ojos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, orando, reprendiendo. ¿Sí? Nosotros cuando cerramos los ojos es como la anterior, cerramos los ojos para despejarnos del mundo exterior. Cierro mis ojos yo le digo a los hermanos, yo en mi caso, yo cierro mis ojos y me imagino que estoy delante de Dios, yo en mi particular, que estoy allá en la presencia de Dios y a Él hago mis ruegos, mis súplicas, mis oraciones. Recuerde que la oración es al Padre en el nombre del Hijo, ¿no? Eso lo sabemos como cristianos. En esos momentos cerramos los ojos. Hay momentos que no podemos cerrar los ojos y orar. Por eso el Señor nos dice que no solamente tenemos que orar, sino que orar y velar también. Y eso depende de nosotros, habla de una actitud de nosotros. Una oportunidad el último viaje que hice en noviembre a Campo Viera, yo estuve enfermo y bueno, los hermanos al mediodía hicieron para comer, vino un hermano, hizo un guiso al disco, allá un pollo al disco, y los hermanos contentos, yo estaba medio enfermo, andaba sopita, ellos estaban comiendo comida al disco. Pero se pusieron a orar, todos se pusieron a orar y vio que algunos creyentes, algunos me decían, yo oro y doy gracias por los alimentos y pido a Dios que bendiga. Pero hay otro que ora por los niños que están en África, que están en Asia, y obra por acá y por allá, y por el arroz y el morrón y la carne que le puse, y bueno, y ora. Y me decía algún hermano, fui a la casa de un hermano y no terminaba más la oración por la comida. Uno cuando tiene comida tiene hambre y quiere comer, más si ya está la comida ahí adelante, ¿no? Uno pide la oración por los alimentos, bendice y da gracias a Dios por lo que tiene, ¿no? Esa es la oración de los alimentos. Hay alguno que se olvida que está orando y le mete oración y oración. Hasta en lengua habla alguno, a veces en los alimentos, ¿no? Bueno, el Señor decía, orá y velá. Y nosotros estaban ahí, los hermanos estaban ahí, bueno, contentos porque parecía que había mucha comida. Yo estaba medio
allá saliendo de una situación difícil que había pasado toda la noche. Pero cuando los hermanos terminan de orar, se dan cuenta que el gato le estaba llevando una pata y muslo del disco de ahí, ¿no? El gato le estaba llevando la comida. Porque estaban todos orando allá en el tercer cielo y nadie estaba mirando el disco que ellos habían dejado ahí al lado de la mesa. Pensaron que no porque estaba caliente, recién habían sacado el fuego. Pero el animal tiene hambre y se le llevó. Y perdieron una pata y muslo por ahí de pollo. ¿No? Orá es eso, orá y velá. Eso es estar atento. Hay situaciones que no podemos cerrar nuestros ojos. Por ejemplo, los porteros en la iglesia tienen que estar velando. También tuvimos alguna situación de un portero que cerraba los ojos, se ungía, iba al tercer cielo, y pobre el hermano Jorge, lo que fue, no, le robó, vino uno, le entró, el portero estaba tan inspirado, y vino uno, entró, agarró por el pasillo y le robó la moto al hermano. Y el portero estaba allá en el tercer cielo orando. Gloria a Dios, aleluya. Hay situaciones donde no podemos cerrar nuestros ojos, pero él decía que tenemos que estar velando, estar despiertos, tenemos que estar atentos. Eso decía él, orá y velá. Mateo 26, 41, Marcos 13, 33. Puede buscar la hermana Marcos 13, 33 y el hermano 26, 41 de Mateo. ¿Qué dice allí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Y Marcos 13:33? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirá, orá y velá. Orá en todo tiempo, porque la carne es débil, también decía ya en Mateo. Por eso tenemos que orar y velar. Y eso decía, hablaba el apóstol de las distintas oraciones que hay aquí. Ahí, y sigue, mire, seguimos. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Velando con toda perseverancia, dice él, y súplica. ¿Qué es perseverancia? Constante. Insistir, persistir, golpear las puertas de los cielos. Eso él decía con perseverancia. Algunos dicen, yo oré y no pasó nada. ¿Cuánto tiempo oró? ¿Cuánto le pidió al Señor? ¿No? Orar continuamente, insistir. Eso habla Lucas 11, del 8 al 9. Y también Lucas 18, 7. Os digo que, aunque se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Él te va a dar todo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él te va a dar todo por la insistencia, la perseverancia. Eso decía el 18:7, también habla de esto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él le va a hacer justicia a aquellos que, ¿qué? Súplicas. ¿Cuánto oraban? Están acá de día y de noche. ¿Será que Dios no le va a hacer justicia, no le va a dar? Constante, persistiendo en la oración. ¿Y qué más termina él diciendo allá en perseverancia y súplica por todos los santos? Eso de que nos habla, de que no vamos a orar por nosotros mismos nada más. Yo escucho oraciones de los hermanos, Señor, por mi esposa, Señor, por mis hijos, por mi trabajo, por mi salud. Y después se termina la oración. No existe más nadie alrededor, parece. A uno le importa, eso habla de una oración egoísta. Y por eso el apóstol le enseñaba en toda oración y súplica con ruego y oración por todos los santos. Él termina pidiendo oración, aún por mí oren. Le pedía a él, ¿no? Él mismo le decía, aún por mí oren, ¿no? La oración por todos los santos quiere decir por todos lo que están en el mundo entero, no solo por nosotros. Vamos a ver un solo versículo y quiero terminar esto. Primera de Samuel 12, 23. Orar por todo el pueblo del Señor. Ahora vamos a estar orando. Nuestro hermano Julio ya está
pasando una situación también de salud en Campo Viera, así que vamos a estar orando por él también, ¿no? Orar los unos por los otros, decía el Señor. Amén. Y el apóstol Pablo decía, orá por todos los santos. ¿Y qué decía allí Samuel al pueblo de Israel? Primera de Samuel. Amén. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos esté de mí de no orar por ustedes. Él oraba por todos ellos y le iba a instruir en la verdad. Así vamos a resistir al diablo. Estas son las claves para poder resistir al diablo. Terminamos con esto. Su poder es ilimitado. Y dice la palabra de Dios que su poder es ilimitado y Dios aplastará al diablo. ¿Sí? ¿Sabía eso? Que Dios lo aplastará. Bajo vuestros pies, dice. Por eso algunos toman esto y se escriben abajo el zapato Satanás y andan pisando a Satanás, como si fuera que le tuviera miedo Satanás a los zapatos, a ellos que saltan, no sé. Romanos 16:20 dice que el Señor lo aplastará porque su poder es limitado. Romanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Apocalipsis 20, 1 y 2. Allá vemos. A mí me asombra esto porque allá había un arcángel que luchaba con el cuerpo de Moisés. Y dice que él no podía y le tenía que reprender a Satanás en el nombre del Señor. Mire, un arcángel. Ahora aquí, hay un ratito aquí, en Apocalipsis 20, un ángel. Amén. Un ángel va a atar a Satanás. ¿Qué dice ahí? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Se acabó, se terminó su poder. Dios lo ató, un ángel fue y llevó una cadena y lo ató. Su poder es limitado. Ahora nosotros estamos viendo que podemos resistir. Y ahora nosotros también podremos resistir al diablo. ¿Cuántos le pueden resistir a Satanás? ¿Cómo le vamos a resistir? Hay una clave que hemos visto. Y acá veníamos viendo en verdad, en paz, en oración. Todo lo que tiene que haber en nuestra vida. Si hay todo eso en nuestra vida es porque está Cristo en nuestra vida. Y si está Cristo en nuestra vida, vamos a poder resistir, hermano. ¿Qué dice allá? Y terminamos hoy carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Y subraya ese versículo en su Biblia, que esto nos va a servir en nuestra vida cristiana para poder resistir al diablo, a sus demonios, y que no nos van a poder tocar y hacer daño. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Está Cristo en su corazón? Amén. ¿Tiene a Cristo en su vida? Amén. Entonces no tiene que temer, no tiene que tener miedo. Los demonios se van a levantar, van a poner obstáculos, el diablo se va a levantar contra nuestra vida, pero leía la historia de Job, muchas veces la hemos compartido. El Señor le dijo, toca todo, pero no toque su vida, no toque su alma. No, a veces Dios permite para ver si tenemos fe, si de verdad confiamos en Él, si hay verdad en nuestra vida, si hay confianza, si hay oración, porque cuando yo digo que cuando estamos pasando mal, esas son las mejores oraciones del cristiano, ¿no? Cuando está mal, se entrega de corazón y se acuerda de toda la cosita que hizo por la duda, si por eso le vino, y pide perdón y se humilla y se acuerda ya hasta allá de lo último que no. Esas son las mejores oraciones. A veces Dios permite eso, porque Dios quiere eso de nosotros, del corazón, del alma. Nuestras mejores oraciones que salgan de lo más profundo, ¿no? Así que Dios le bendiga, hermanos. El que está en nosotros es mayor y por eso vamos a poder resistir
a este enemigo, a este mundo. Estas son las claves como cristiano, como hijo de Dios, para poder resistir a este enemigo, que es poderoso, no es para tomarlo en poco, no es como muchos hacen allá y lo toman de juguete. Nosotros lo estamos conociendo para saber contra qué nos enfrentamos y cómo lo vamos a enfrentar a este enemigo. Pero sepa que Él tiene un poder limitado y no puede aún con nosotros, porque si está Cristo en nuestro corazón, Él no va a poder. Dios les bendiga. Me quedo por aquí en esta noche. La clase que viene vamos a estar viendo el ítem que sigue. Nos queda 1 o 2 más y después ya pasamos a la otra parte de esta materia. Y bueno, disculpen mi voz. Recuerden que ya hay un segundo cuestionario y solo esta materia tiene 3 cuestionarios. Así que ya la hermana, no sé si ha entregado alguno o va a entregar esta semana el cuestionario número 2 de demoniología. Tiene 10 preguntas nada más, pero son preguntas muy complejas. Si le falta un texto, si le falta algo, vamos a bajar de punto. Entonces, fíjese bien, lea bien los textos, las explicaciones que se le ha dado. Si hay alguna duda, lo puede preguntar acá y lo resolvemos. Vamos, 1 o 2 preguntas podemos hacer, no vamos a hacer todo el cuestionario acá porque si no... pero 1 o 2 dudas que tengan, la clase que viene la pueden traer y entre todos la contestamos. ¿Sí? Dios le bendiga. ¿Quedó claro este tema? ¿Cómo vamos a resistir? Él tiene un poder limitado. No es ilimitado el poder de Satanás. Dios le bendiga. Me acompaña en esta oración. Oramos por hermano Enrique también, que ha quedado engripado, que Dios también ponga su mano, hermano Julio, allí en Campo Viera, y bueno, por todo. Y como decía el apóstol Pablo, ore por mí también mi salud, que me pueda recuperar también ya el lunes que viene y estar un poquito mejor. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche poder estar junto a mis hermanos, mis hermanas, estar aprendiendo de tu palabra, conociendo más de ti, Padre, pidiendo, Señor amado, por la salud de nuestros hermanos, la salud de hermano Enrique allí en su casa, la salud de hermano Julio allí en Campo Viera. Señor amado, tú pongas tu mano de misericordia y obra en sus vidas. Señor, yo te pido ahora, guarda el regreso de mis hermanos, libra de todo peligro, de todo mal, y tú nos acompañes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Será hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Amén.